a disponernos para escuchar de lo que ya el Señor le ha revelado al pastor de esta iglesia. Buenos días, ¿cómo están? Prendí ese ventilador. Estoy sintiendo calor hoy. Cuando me pongo el saco siempre siento calor, pero de alguna manera se me tienen que marcar las chocolatinas. Ay, Señor Jesucristo. Los amo en el amor de Cristo. ¿Cómo se ven de bellos todos acá? Amén. Vamos a orar. Hoy vamos a tocar un tema. Les quiero decir algo, aunque la serie de Babilonia terminó en cinco semanas predicando. Esta mañana, mientras sacaba al perro, el Señor me conectó lo que vamos a enseñar hoy con Babilonia de manera, yo diría que impresionante. Y quiero decirles algo, entendí, porque es la madre de las rameras. Vea, Babilonia se revuelca con todo. Babilonia se mete en todo y afecta la iglesia del Señor. La tiene contaminada, amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al dueño de este lugar y al dueño de esta enseñanza y al dueño de nuestras vidas, a Dios. Y a la persona del Espíritu Santo, quien habita en medio de nosotros y quien hoy será su nombre en la medida que lo podamos hacer. Que Dios me guíe a honrar su nombre y a honrar su ministerio para enseñar algo de Él. Algo de su grandeza. Señor, yo te bendigo. Señor, yo te doy gracias. Delante de ti, Señor, venimos hoy arrepentidos con un corazón, Señor, contrito y humillado, entendiendo, Señor, que tú nos has perdonado y que tú nos has dado un día más de vida por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por cada persona aquí que se encuentra, por cada corazón que viene a ti, Señor, por cada familia aquí representada, aún por los que nos van a ver por las redes sociales, Señor, te los presento, Señor. Creyendo, Señor, que tu palabra, Señor, tu palabra, como dicen las Escrituras, es una espada. Es una espada que corta, Señor. Es una espada que divide, que discierne y que nos guía hacia ti, Señor. Ayúdame en esta mañana, Dios, a predicarla de manera fiel y que cada corazón, Señor, hoy reciba lo que podemos decir de ti, Señor, entendiendo que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Te presento mi vida, mi alma, mi corazón, mi voz, mis pensamientos, Dios, los pongo delante de ti para que seas tú en mí, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, llenando mi boca y saciando de pan esta casa y saciando de pan nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Bueno. Wow. Hoy vamos a enseñar, el título de esta enseñanza se llama Los dones versus el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Los dones versus el fruto del Espíritu Santo. Es básicamente lo que queríamos enseñar y de alguna manera voy a hacer una introducción a manera de generalidades para entender y comprender a grueso modo la persona del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y qué propicia en nosotros. Amén. ¿Quiénes lo deben tener? Entonces, algo que quiero que tengan claro. ¿Por qué esta enseñanza? Venimos de una serie que se llamaba Babilonia, que si ustedes saben, el espíritu de Babilonia lo que genera es confusión, caos. Eso es Babilonia, confusión. Enredar al hombre de tal manera que piense que cosas de Dios, ¿sí? Y lo está enredando y eso no son cosas de Dios. Piense que adora a Dios, crea que hay cosas de Dios y a lo bueno le termina diciendo malo y a lo malo bueno. Amén. Ahí vemos Babilonia. Ahora yo te digo a ti, ¿cómo decían aquellos grandes hombres débiles en la serie del Chapulín Colorado? ¿Cómo decían? ¡Oh!
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Dios también sabe eso. Y Dios sabía que para poder vencer espíritus como el de Babilonia, necesitábamos una ayuda. ¿Y en quién pensó? En el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando Jesús se va y dice, les conviene que yo me vaya, cuando Jesús se va y dice, les enviaré otro consolador, otro paracleto, ¿sí? Estaba pensando de manera correcta. Porque hoy día te quiero decir algo. El Padre está en su trono, Jesús está a la diestra, pero en medio de nosotros, ¿quién está? El Espíritu Santo de Dios. El que está dando la batalla por nuestras almas. Lo enseñamos. El sello y la garantía que Dios nos deja a los hijos para poder estar con Él en la eternidad. Amén. Entonces, vamos a ver qué es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Quiénes lo tienen y qué hace? Amén. De manera general. Vamos rapidito en eso para poder enfocarnos en la enseñanza principal. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona que aparece en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es un gran misterio. Amén. No son tres dioses, porque Dios es uno solo, ¿sí? Operando en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los tres son Dios. Entonces, la enseñanza de la Trinidad tiene que ver con que Dios uno solo es, pero opera en tres personas iguales son Dios. Ese es objeto de otra enseñanza, que es la Trinidad, pero por lo pronto tengamos en cuenta que es una persona, con atributos de persona, que siente, que piensa, amén, que se entristece como una persona y que ama. Junto con el Padre, con el Hijo, Él es Dios. Ahora, ¿para quién es el Espíritu Santo? ¿Para todo el mundo? ¿Para quién? Para los hijos de Dios. El Espíritu Santo está en todos lados, ¿sí? El poder de Él se manifiesta en todos lados. Pero ¿quiénes lo vamos a tener? Los hijos de Dios. Y eso está en Efesios 1:13. Nosotros le enseñamos a la iglesia, vamos a parafrasear, lo pueden ver en la casa, que aquellos que han creído en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesús, se les coloca ¿qué cosa? El sello. ¿De quién? Del Espíritu Santo. También dice la palabra en Juan 14:17 que el Espíritu Santo estaba con vosotros, pero que estaría en vosotros. O sea, es una promesa que Dios tiene. El Espíritu Santo es para los hijos. Ahora, ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿Quién me dice? ¿En dónde? En nosotros. ¿Sí? Muchas veces dice, ¿dónde está Jesús? En mi corazón. Sí. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. El que te pone a ti el querer, el que te pone el hacer, el que te convence de pecado, el que te ayuda a arrepentirte, el que te dice por aquí sí, el que te dice por aquí no. El que te hace temblar, el que te ministra, es el Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros. Amén. Ahora, ¿dónde se cumplió esa promesa de que vendría a nosotros? Libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. ¿Se acuerdan? Estaba la iglesia esperando la venida de ¿qué? De la promesa, y se derramó el Espíritu en Pentecostés, y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y de manera simultánea también fueron bautizados o también recibieron el don de lenguas, porque se manifestó el Espíritu Santo hablando ¿en qué cosa? En lenguas. Amén. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengas el Espíritu Santo y otra cosa es que hables en lenguas. Porque las lenguas es un don que lo vamos a ver más adelante. Pero todo el que cree en Jesús tendrá al Espíritu Santo. ¿Eso quedó claro? Sigamos adelantando. Entonces, todo el que cree en el Hijo de Dios lo tiene. ¿Quién lo tiene? El que cree en el Hijo de Dios. Ahora viene lo que queremos enseñar. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Una manera de entenderlo, yo siempre lo enseño de esta manera. Su nombre es Espíritu y su apellido es... Y si su apellido es Santo, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros?
Su primer ministerio principal, santificarnos. Santificarnos. Tremendo. Ahora, ¿qué es santificar? La palabra santificar significa apartar, ¿sí? Consagrar. Dios es santo, ¿por qué? Porque está apartado y consagrado, aparte de toda maldad y aparte de toda tiniebla. Entonces, el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo, hay algo inmediato que pasa en ti. Eres justificado. Amén. Pero va a venir un proceso de santificación por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo en nosotros. En la medida en que más nos llenamos de Dios, más conocemos a Dios y más nos llenamos del Espíritu Santo y más le damos poder para que gobierne nuestras vidas, vas a verte en áreas, el remanente que tenías tú de tinieblas, el remanente que tú tenías de pecado, va a ser gobernado, va a ser llenado por el poder del Espíritu Santo y nos va santificando determinadas áreas de nuestra vida. Si aún en alguna parte de tu vida tú te das cuenta que todavía fallas, esa área todavía no ha sido gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero en otras áreas, en otras decisiones, en otros moveres o comportamientos tuyos, tú te has dado cuenta que cuando recibiste al Señor has ido cambiando. ¿Por qué? Por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es vasto e inmenso. ¿Sí? ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? Desde Génesis aparece. Génesis 1:2 dice que se paseaba sobre la faz de las tierras, pero la palabra en realidad dice sobre la faz de las aguas. Nosotros decimos sobre la faz de la tierra, pero cuando lo leamos digamos la faz de las aguas, porque la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se paseaba. ¿Sí? O sea, si nosotros tomamos literalmente lo que hizo el Espíritu Santo inicialmente en la tierra, poner orden, cuando había desorden, ahora imagínate el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Es poner orden, el orden divino, donde había ¿qué cosa? Un caos y un desorden. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, el principal ministerio del Espíritu Santo es colocar el reino en nuestro corazón. Es anteponer a Dios en nuestro corazón. Es poner a Dios en nuestras decisiones, antes que cosa, que nuestra humanidad y nuestra carne. Por eso les digo algo. El ministerio del Espíritu Santo es duro, pero es el más glorioso. El ministerio del Espíritu Santo es ponerse contigo hoy a que no mientas. Ponerse contigo en la tarde a que no mientas. Ponerse en la noche a que no mientas. Ponerse mañana a que no mientas. Y decirte lo estás haciendo mal. Y decirte por ahí no es. Y decirte ve la consecuencia. Y al día siguiente. Y al otro año. Y al otro mes. Y sigue haciendo lo mismo. Y no se cansa. Y persevera. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Él es el que está aquí con nosotros. Por eso Jesús decía, podrán hablar de papá. Podrán hablar de mí. Pero cuidadito, hablan del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la manifestación de la santidad de Dios. Es el que vino aquí a consagrarte, a apartarte, a sacar toda la tiniebla y colocar la luz admirable. Amén. Claro que hemos creído en Jesús. Claro que Jesús pagó por nosotros. Pero el ministerio del Espíritu Santo es el que está operando hoy aquí en la tierra. Amén. Y la iglesia de Jesús da inicio en Pentecostés bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, amados. Y quiero decirte algo, sin el Espíritu Santo no vas al cielo. No vas al cielo, porque no tienes quien te ayude. Porque tú no vas a guardarte solo porque tú lo decides. Tú vas a guardarte porque el poder del Espíritu Santo va a estar sobre ti. Amén. Dios te bendiga, hermana. Entonces, básicamente, aunque es muy vasto su ministerio, el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer, nos da el poder para morir al pecado, a las obras de la carne, nos santifica, formando en nosotros el carácter de Cristo. Acompáñame a Romanos 8:13, por favor. Ya vimos Hechos 1:8, Romanos 8:13. Y yo le leo aquí Hechos 1:8, lo parafraseé cuando dijo que la iglesia se formó. Entonces, ¿el Espíritu Santo nos da qué cosa?
poder. Hechos 1:8. Primero Hechos 1:8, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder ahí, en el original griego, es la palabra dunamis, que significa dinamita. Amén. Poder es dunamis, es dinamita. O sea, tienes un poder para testificar. Dice, y recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Pero para qué es ese poder? Para testificar. Ahora, la palabra testificar aquí en el original griego es la palabra martos, que significa mártir. O sea, que ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Para morir. ¿Por qué mueren los mártires? Mueren creyendo ¿qué? Una causa, un ideal. Igual es el Espíritu Santo. Te da el poder para morir por causa de Jesucristo. Te da el poder para morir por causa del Evangelio. Te da el poder para morir por causa del reino de Dios. Ese es el ministerio principal del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que Él hace. Por eso nadie puede ser seguidor de Cristo sin el Espíritu Santo. Porque si algo dice Jesús en su palabra es: ninguno me podrá seguir, ninguno podrá ser mi discípulo si no está dispuesto a ¿qué? A morir. Porque lo dice o no lo dice. Si no toma ¿qué? Su cruz. Es lo mismo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos gobierna esas decisiones que antes eran gobernadas por el alma, por la carne y por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Para morir por Cristo. Romanos 8:13, ahora sí, por favor. Romanos 8:13 dice su santa palabra: si vivís conforme a la carne, ¿qué hacemos? Antes de que Cristo gobernara nuestra vida, ¿quién nos gobernaba? La carnita. ¿Se acuerdan que hace 3, 4 meses hablamos de eso? La carnita. Pero nosotros somos seres espirituales, porque Dios es espíritu. Entonces quiero que sepan algo. Si no viene el Espíritu Santo a nosotros y gobierna y deja que siga la carne gobernándonos, ¿quién va a decidir por nosotros? La carne. Por eso 13 dice: si tú sigues tomando decisiones donde prevalece la carne, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a pasar en ti? Vas a morir. Punto y coma. Mas si por el Espíritu, está con E mayúscula. Cuando vean en la Biblia Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando vean Espíritu con E minúscula, es cualquier otro espíritu, ¿sí? Que no es de Dios. ¿Estamos entendiendo? De la misma manera, cuando veamos Dios con D mayúscula, es nuestro Jehová de los ejércitos. Y cuando veamos Dios o dioses con D minúscula, son los ídolos, dioses paganos. Amén. Entonces aquí 13 dice: mas si por el Espíritu Santo inferimos, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Entonces es importante el Espíritu Santo, porque en últimas, te digo la verdad, quien nos lleva al cielo es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Él es un tutor, un mentor que está al lado nuestro, diciéndonos: no hagas esto, haz esto otro. Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Y vamos a ver la obra o el ministerio principal del Espíritu Santo. ¿Qué es qué? Vuelvo y les explico. Básicamente es santificarnos, dándonos el poder para obedecer, para poder hacer la voluntad de Dios, para morir al pecado, para gobernar la carne, ¿sí? Formando en nosotros el carácter de Cristo. Gálatas 5:17. Cuando René colocó el Salmo 139, estaba yo allá acordándome cuando el Señor me llevó a Bucaramanga, luego fuimos a Tuluá, luego vine acá.
Y un día, no recuerdo en cuál de esos viajes, estaba yo en el bus mirando la ventana y el Señor puso este canto en mi corazón que dice: ¿y a dónde me iré que tu gracia no alcance mi vida? ¿Y a dónde me iré que tu amor no llene mi ser? Gracias, Señor. ¿Y a dónde me iré que tu gracia no alcance mi vida? ¿Y a dónde me iré que tu amor no llene mi ser? Y luego, Cristo, yo todo lo puedo en Cristo. Yo todo lo tengo en Cristo. Quiero estar cerca de ti. Tan bello Dios, ¿verdad? Cristo, yo todo lo tengo en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo. Ven y acércate a mí. Tan bello Dios, ¿verdad? Y uno le dice Cristo, ¿verdad? Pero en realidad, el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Esto es tremendo. Claro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el poder, ¿quién me lo da? ¿Quién me lo da? El Espíritu Santo de Dios. Llegamos a Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Espíritu Santo es piedra de tropiezo. Se opone. ¿A qué? Cuando tú vas a tomar decisiones donde gobierna la carne, Él se te opone para que no gobierne la carne. Amén. Pero la carne nunca va a querer. O sea que la carne también se le para al Espíritu, ¿o no? Por eso se ha enseñado muchas veces que si hay una lucha entre el Espíritu y la carne, ¿quién ganaría? ¿Quién ganaría? ¿Quién me dice? Señor, la solución es el que esté más fortalecido. Amén. El que sea más fuerte va a vencer. Aló. La única diferencia, recuerda, es que la carne está siendo azuzada y avivada por Satanás. Y Satanás es puerco, como dice el papá de Betty la Fea. Amén. Puerco. Entonces el espíritu tiene que estar bien fortalecido. ¿Por qué? Porque Satanás es tramposo y en igualdad de condiciones ten la seguridad que alguna cosa saca artimaña o Babilonia, como hemos aprendido, para engañarnos. Por eso no podemos ser ni debilitarnos, no podemos nosotros creer que con lo que recibimos hoy es suficiente, no podemos creer con que venir el domingo a la iglesia es suficiente, sino buscar al Señor, buscar su llenura, buscar su palabra, buscar su poder, para que seamos, ¿qué cosa? Fortalecidos para cuando venga el enemigo y la carne a querer derribarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí al Espíritu sofocando la carne y dándonos el poder para eliminar los deseos de la carne. Literalmente, Él está aquí para llevarnos al cielo, para dar la batalla por nuestra alma y ¿qué cosa? Y poder vencer el pecado. ¿Será su ministerio fácil? Yo te digo algo, Jesús fue a la cruz y pagó por nosotros, pero el Espíritu Santo está todavía, lleva 2000 y pico años aquí, dando la batalla por nosotros. Amén. Tan lindo el Espíritu Santo. Por eso Efesios 1:14, ¿se acuerdan que lo enseñamos? Son las arras, es la garantía que Dios nos da para que nos lleve al cielo. Amén. Son las arras de nuestra herencia. Ahora, rápidamente, les quise hacer énfasis en lo que es básicamente su ministerio. Pero ¿qué más hace? Dice que nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Dice que nos guiará a la verdad y nos enseñará
todas las cosas. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Dice que nos ayuda a orar e intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. O sea que hay que involucrarlo en las oraciones. Dice que nos consuela porque Él es el consolador. ¿Quién lo hace? Dice que nos recuerda la palabra y la saca por nuestra boca como una espada. ¿Quién lo hace? ¿Se acuerdan en la armadura? ¿Y la espada de quién? Del Espíritu Santo. Dice que nos da la convicción de que somos hijos. En el libro de Romanos dice que por medio del Espíritu Santo sabemos que somos hijos, porque nos da el espíritu de adopción, por el cual podemos decir Abba, Padre. Amén. Sin el Espíritu Santo, amados, tú no estás seguro que eres hijo de Dios. Sin el Espíritu Santo, tú no tienes convicción de que eres hijo de Dios, porque solamente por el Espíritu puedes estar seguro que eres ¿qué cosa? Hijo de Dios. Amén. Amén. Los veo calladitos, calladitos, calladitos. Bueno, sigamos. Esto apenas está empezando, iglesia. No se preocupen, ustedes saben que yo tengo esa particularidad de ir subiendo la temperatura. Amén. Entonces, ¿qué produce en nosotros? Santificación. Y vamos a llegar al punto que quiero enseñar. El fruto versus los dones. También, ¿qué hace el Espíritu Santo? Produce en nosotros un proceso de santificación que es llamado el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros, en este proceso, debe dar fruto. Tú, en el proceso de hijo de Dios, debes dar fruto. Amén. Amén. Es un proceso donde tú tienes que dar fruto. Acompáñame, por favor, a Romanos 6:22. ¿Qué dice Romanos 6:22? Y volvemos a Gálatas. Dice la palabra, cuando el Señor llega y nos da libertad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de ¿quién? Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Y como fin. Amén. O sea, ¿será necesario el fruto? Claro que sí. Porque el fruto de santificación y el fruto del Espíritu en ti te va a llevar a una finalidad, que es la vida eterna. Por eso el Espíritu Santo aquí está con nosotros, para que ese fruto se forme. Porque la garantía que somos hijos es que damos fruto. La garantía que somos hijos es que somos formados y el carácter de Cristo es formado en nosotros. Amén. Es un proceso, pero ese proceso lo deben de tener y pasar todos los hijos de Dios. Todos. Todos. Por eso te quiero enseñar. Y mira ahora que son los dones del Espíritu. ¿Sí? Porque además que Dios forma en nosotros el carácter de Cristo y se ve el fruto, también reparte regalos. ¿Cuánto le gustan los regalos? ¿Ah? Acompáñame a 1 Corintios 12, por favor. Perdón. Antes Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu, mayúscula, o sea, santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cualquier persona que opere en este don, que opere en este fruto, que esté manifestando ese fruto, no hay ley que pueda estar contra él. Porque evidentemente está operando bajo la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el mismo libro de Romanos dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, ¿sí o no? Esos son los verdaderamente hijos de Dios. Ahora sí, acompáñame por favor. 1 Corintios 12. Ya vimos lo que Él hace y lo que Él forma. Ahora miremos lo que regala. 1 Corintios 12. Se llaman dones espirituales. Leamos desde el 1 para que nos quede claro. El apóstol Pablo, en su doctrina a la iglesia de Roma,
y en su doctrina a los gentiles que somos nosotros, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo le quiere hacer una salvedad y una amonestación a esta iglesia de que sí hay que formarse, de que sí el Espíritu Santo está haciendo eso, pero que no ignores que Él también reparte regalos. Amén. Y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 13 y el capítulo 14, cómo Él dice que se debe administrar y operar en esos regalos. Pero por lo pronto, objeto de la enseñanza es conocer cuál es el regalo. Amén. 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema ¿a quién? A Jesús. O sea, el espíritu del anticristo, recuerda, solo lo puede tener aquel que no tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y lo leímos hace como tres citas, cuando hablábamos del espíritu del anticristo, pero en primera de Juan 1:19, pero decía el apóstol Juan, pero vosotros permanecéis porque ustedes tienen al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, una persona que llame a Jesús anatema será por otro espíritu, no por el espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Sigamos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién? Y nadie puede decir papá, a papá, si no es por medio de ¿quién? Tremendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo va a regalar diversidad de dones. ¿Cuáles son los dones, por favor? ¿Qué dice? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas es lo mismo. Amén. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para el ministerio, para capacitarte, para lo que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra. O sea, Dios, el Espíritu Santo va a repartir unos dones, pero de acuerdo a lo que Dios tiene para ti, tú que eres evangelista, te voy a dar estos dones. De acuerdo a lo que Dios tiene para ti, tú que eres pastor, te voy a dar estos dones. De acuerdo a lo que Dios tiene para ti, te doy determinados dones. ¿Para qué? Para capacitarte para el propósito que Dios tiene contigo aquí en la tierra. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué cosa? 8, palabra de, ese es un don. A otro, ¿qué? Palabra de, otro don. A otro por el mismo Espíritu, dones de sanidades. El 10, a otro hacer milagros, a otro le da profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y miren lo que dice ahora. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que Dios, como quiere, reparte los dones. Esa es potestad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Como Él quiere. Muchas veces tú vas a querer dones de un hermano o dones que están aquí, pero no te los va a dar. No te los va a dar. ¿Quién operaba en todos estos dones? El Señor Jesucristo, correcto. El único que además de que tenía el fruto, operaba en todos los dones, se llamó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero a nosotros, imagínate que tú tuvieras todos los dones. Si nada más con un dos y parecemos pavo real, imagínate con todos los dones. No saludamos, traspasamos paredes. ¿Se dan cuenta? Pero entonces tú necesitas sanidad, te da sanidad. Tú necesitas discernimiento, te da discernimiento. Amén. Tú necesitas lenguas, interpretación de lenguas, milagros, prodigios. Dios lo da por medio de su Espíritu como Él quiere. Ahora miremos el punto. Tanto los dones como el fruto muestran a Dios. Aló. Tanto los dones como el fruto, ¿a quién muestran? A Dios. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Tanto los dones, que son regalos, como el fruto muestran a Dios en nosotros. Aló. Pero mira lo que pasa. El fruto muestra el carácter santo de Jesús. Y los dones muestran los atributos de Dios, como todopoderoso. Aló. Y aquí es donde yo quiero decirle, que me parece increíble. Y esto fue lo que el Señor me decía esta mañana. No era objeto de esta enseñanza, pero quiero que miren cómo se conecta esto que estamos hablando con Babilonia. Aló.
Y no quiero que ustedes piensen que en mayo yo voy a estar aquí predicando Babilonia Forever, el regreso de Babilonia, contraataca Babilonia, que me termine Babilonia enredando. No, pero es increíble. Entendí esta mañana que es la madre de las rameras. Se mete en todos lados. En todos lados. Y mira lo que pasa. Porque Babilonia, lo leímos en Apocalipsis, ha permeado y ha contaminado todos los reinos de la tierra. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan Isaías 14, el espíritu de Babilonia? Ser como Dios. Les enseñé la semana pasada que el diablo en Eva, ¿qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué sentimiento? El de Babilonia, ¿se acuerdan? Y le dijo, Dios no te quiere que comas ese fruto, porque serás como Dios. Y el hombre siempre va a querer ser como Dios. Pero mira dónde está Babilonia en esto. Iglesia, cuando Eva se comió el fruto, Eva, ¿qué quería de Dios? ¿Los dones o el carácter de Cristo? Cuando el diablo dice, y serás como Dios, Eva estaba pensando en ser humilde como Dios. Eva estaba empezando en ser mansa como Dios. Eva estaba empezando en amar como Dios. Eva estaba pensando en morir como Dios. O Eva estaba pensando en tener el poder de Dios. El poder, el don. Amén. La diferencia es que el Espíritu Santo a los hijos se lo da, pero el diablo, como siempre, se lo roba. ¿Aló? Eso es lo que pasa. Y aquí veo a Babilonia. Entonces, ese pensamiento ha permeado la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús está más enfocada en los dones del Espíritu Santo que en el fruto del Espíritu Santo. ¿Aló? La iglesia de Jesús, tú piensas que un hombre o una mujer es una mujer de Dios porque predica bonito, porque sana, porque saca demonios. Por favor. Por eso lo vamos a ver por la palabra. Ese pensamiento babilónico nos ha permeado, nos ha contaminado, nos ha influenciado aún hoy día. Ahí donde conectamos las personas que quieren más el don, que es un regalo que no nos cuesta, con el fruto que hay que trabajar por él. Amén. Que es un proceso de santificación. Recuerden que estamos en las manos de ¿quién? Del alfarero. En las manos del alfarero, quien coge el barro y lo va moldeando y lo quiebra cuantas veces quiera. Pero por favor, ¿cuánto duele eso? Y mira lo que pasa. Cuando venimos al Señor, decimos, recibe a Jesús como ¿quién? ¿Qué decimos? Como tu Señor y Salvador personal. Pero ¿qué es lo que la iglesia quiere? Quiere el Salvador. Ay, pero dime quién quiere el señorío de Dios. ¿Cómo nos cuesta el señorío de Dios? Porque el señorío de Dios implica que tú mueras para que Él sea tu Señor. Queremos el Salvador. ¿Quién no quiere el Salvador? ¿Quién no quiere que seamos salvados? Pero ¿cuánto nos cuesta que seamos gobernados? Gracias, Señor. Porque para hacerse a Dios, verdaderamente debemos morir como Él. Entonces, entendí por qué dice la palabra que Babilonia es la gran ramera. Mira por dónde apareció Babilonia. Y yo les digo la verdad, jamás pensé que hoy iba a hablar de Babilonia. Y ahí está, desde el Génesis, molestando. Y hoy día la iglesia quiere los dones, quiere las cosas fáciles, quiere el poder de Dios, pero no quiere el señorío de Dios, no quiere el proceso de Dios. Amén. Difícilmente, oigan, y lo enseñábamos ayer en el ayuno, en las oraciones nuestras se muestra lo que queremos. Difícilmente vas a orar de esa manera pidiendo que se forme el fruto de ti, de Dios, del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso cuando queremos para nosotros, para nuestro ministerio o algo, mira lo que pasa. A veces queremos el don y queremos, yo quiero ser nadie ora así. Yo quiero ser humilde como este. Yo quiero ser manso como este. Yo quiero ser paciente como este. Hablando de otro ministro o incluso del Señor Jesús. Señor, yo quiero ser paciente como tú. Dígame por favor aquí, ¿cuántos hacemos esa oración? Señor, yo quiero ser humilde como tú.
Señor, verdaderamente. Y mira, porque nos han enseñado que para esa oración, Señor, yo quiero ser paciente como tú. Y para que tengas paciencia, ¿qué va a venir a ti? Pruebas. Señor, quiero tener templanza como tú. Y para que tengas templanza, ¿qué va a venir? Pruebas. Ay, me gozo con Dios. Yo quiero ser bueno. Señor, yo quiero ser santo. Tremendo. ¿Sabe qué? Oramos. Te digo porque yo empecé así. Yo quiero tener visiones como ella. Yo quiero tener visiones como él. Yo quiero tener el don de ciencia que tiene él. Yo quiero predicar como él predica. Yo quiero que yo ore y los demonios salgan como hace él, como hace ella. Yo quiero que haya sanidades. Yo quiero que haya milagros. Yo quiero hablar en lenguas. Eso es lo que queremos para nuestro ministerio. Aló. Aló. Y te digo, y no está malo porque la Biblia dice que lo podemos pedir. El problema es que detrás de eso, ¿para quién será la gloria? ¿Tú lo quieres para glorificar a Dios? ¿O tú lo quieres para que te vean a ti? Amén. Ahí donde está Babilonia, enrareciendo las motivaciones de los hombres. ¿Aló? Ese es el punto, iglesia. Ese es el punto. Menos mal que eso solo pasa en otras iglesias. Aquí no, ¿verdad? Ay, Dios mío. Se me olvidó decirle cuando le dije que se vean bonitos, que ya hasta alas les estoy viendo. Le veo plumitas de pavo real a algunos. Amén. Los dones se hacen visibles. Y recuerden que le dijo Eva a la serpiente, cuando le dijo que el árbol era así, dijo, ese árbol es codiciable. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo Eva que ese árbol era? Codiciable. ¿Cómo dijo? Codiciable. Y estoy seguro que Eva no quería codiciar ser humilde. ¿Quién va a codiciar ser humilde? ¿Quién va a codiciar ser manso? Eso no se codicia. Aló. Aló. Eso no se codicia. Se codicia el poder, las riquezas. Eso sí se codicia. Amén. Santo. Pero la Biblia enseña, y este es el fuerte de la enseñanza, que los hijos de Dios se conocen por los dones o por el fruto. ¿Aló? Acompáñame a Mateo 7. Vamos a ver que todo esto el Señor, vea, el Señor, dile al que está a tu lado, el Señor todas se las sabe. El pastor de vez en cuando algunas. Y las que se saben porque se las enseñó el Señor. ¿Sí o no? Así que ¿de qué me voy a jactar? Si lo poquito bueno que yo les enseño es porque Él me lo dio. ¿Aló? Amén. Mateo 7:15, por favor. Ay Dios, si le hiciéramos caso a la palabra de Dios. Mateo 7:15 dice su santa palabra. Estamos en el contexto, ¿se acuerdan de? Ay, me fui a Mateo 4 sin darme cuenta. Esta porción de la escritura de Mateo yo la enseño mucho, pero siempre cogemos un pedacito. Hoy vamos a coger todo el contexto para ver en contexto verdaderamente lo que quería enseñar el Señor. Mateo 7:15 dice, por los frutos los conoceréis. Pero mira cómo empieza la enseñanza de que hay que conocerlo por los frutos. ¿Guardados de qué? ¿Guardados de qué? ¿Que vienen qué? A vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. Ahora dice, por sus frutos, interrogación, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen, pero el árbol malo da frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Digamos esto.
¿Por qué el Señor conecta guardaos de los falsos profetas hablando del fruto? ¿Por qué? Porque el hombre, la iglesia, está pendiente no del fruto, sino ¿de qué? De los dones. Como la mirada está puesta en el don, Jesús les quiere bajar y mostrarles, no es el don, no es el regalo, es la formación de mi carácter, es el Espíritu Santo, es como ha sido transformada su vida. Juan el Bautista enseñaba que había que dar frutos dignos de arrepentimiento, donde se mostrara que era una nueva criatura que está siendo transformada y santificada por Cristo. Es fruto, iglesia, no es don, es fruto. Yo les he enseñado, en los ayunos lo digo mucho, aquí yo no me voy a salvar por predicar ni por enseñar. Aló. El Señor te ha capacitado a ti, me ha capacitado a mí por dones para operar en el ministerio que me ha dado y como lo ha hecho contigo. Amén. Mucho tiempo quise dones de mi esposa, mucho tiempo quise dones de otros siervos. Dile que está a tu lado, el Señor tiene lo tuyo y con eso vas a brillar. Pero mira lo importante, ¿por qué crees tú que el Señor conecta la enseñanza esta con enseguida Mateo 27, 21? Ahora dice, nunca os conocí. Miren cómo sigue la enseñanza, la secuencia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el fruto del Espíritu Santo, yo les dije que el poder del Espíritu Santo es para obedecer y poder hacer ¿qué cosa? ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Por qué? Jesús dice la enseñanza más clara y contundente que hay sobre los falsos profetas y sobre los falsos cristianos y sobre las falsas conversiones está aquí. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, interrogante. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Aleluya! ¿Qué hay aquí? Dones. Dones. Y en tu nombre sané. Y en tu nombre caía escarcha del cielo. Y en tu nombre calzaba las muelas. Y en tu nombre se levantaban los enfermos. Y en tu nombre los ciegos veían. Y en tu nombre los cojos saltaban. Y los paralíticos se levantaban. ¡Aló! Dones. Dones que son dados por Dios, pero que no muestran un hijo verdadero de Dios, ni un verdadero convertido, ni un verdadero siervo. Aquí está el Señor enseñando, no te guíes por los dones, mira el fruto, mira la esencia, mira a Cristo, mira el Espíritu Santo, mira el carácter. Aló. Yo quiero que esto quede claro. Yo quiero que esto marque tu historia. Porque tú no siempre vas a estar en esta iglesia. Tú vas a salir a las naciones, a cualquier otro lugar. Te vas a codear con personas que te van a hacer creer que son hombres de Dios. Pero dice la palabra, me devuelvo. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Y si hay un tiempo de falsos profetas, es esta iglesia. Si hay un tiempo de la apostasía, son estos tiempos. ¿Por qué? Porque te van a querer desviar. Te van a querer desviar de la verdad. Eso es lo que quiere el diablo. Sacarte del camino. Y te va a colocar cosas con apariencia de piedad. Y te va a poner lobos disfrazados de ovejas. ¿Y dónde está el fruto? Por eso proliferan esos grandes ministros, y esos grandes evangelios, y esas grandes herejías, y esos falsos profetas, y esas grandes academias que están así llenas, 100,000, 200,000, 300,000 feligreses, siguiendo el don, fascinados por el don. ¡Wow! Jesús se las sabe todas, ¿o no? Dile que está a tu lado. Ya lo dije, ¿verdad? Ahora dilo, remember forever. Jesús se las sabe todas. Todas. Dios santo, me gusta mi Señor y mi Cristo, porque nos dejó capacitados, nos dejó instrucción, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó su amor, su favor, su gracia. Wow.
Ay, cómo proliferan esas iglesias con falsos profetas, donde ponemos la mirada en los dones y no en el fruto. Amén. Solo el fruto mostrará que somos nuevas criaturas. Aleluya. Y esto es tan fundamental que te quiero hacer una pregunta. Las virtudes del fruto, voy a repetirlas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te quiero lanzar este reto, iglesia. ¿Nuestro Señor Jesús nos salvó por los dones o por el fruto? Voy a hacer como Dios me decía. Se las dejo ahí. A ver, ¿qué nos dio la salvación? Porque Jesús caminó sobre las aguas, porque nuestro Señor sanaba a los enfermos, porque nuestro Señor levantaba al paralítico, le daba vista a los ciegos, o porque el Señor tenía amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto, iglesia. Por eso dice la palabra que Jesús es la vida, Jesús es el verbo, Jesús vivía lo que enseñaba. ¿Será que el Señor tenía amor? Cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, ¿qué dijo Jesús? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Y hay un segundo: y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso hacía Jesús. Nos amó. ¿Pero a quién amó más? Al Padre. El amor al Padre y al prójimo fue lo que él enseñaba y fue lo que él vivió. Padre, lo que tú me digas; papá, lo que tú digas; Padre, yo te amo. Amen al Padre. O sea, había amor, había paz. Por ahí leí en el libro de Isaías que a él se le llamaba ¿cómo? ¿El príncipe de qué? ¿El príncipe de qué? Él es la paz. Benja, ¿quién es la paz? La que estás experimentando. La de Jesús. Gozo. Gozo. Hebreos 12:2 dice que puesto el gozo delante de él, ¿sufrió qué? La cruz. Y este punto a mí me marcó, iglesia. Porque recuerden que él va a la cruz luego del Getsemaní. Él vivió en Getsemaní lo que vivió. Yo le he enseñado a la iglesia que toda la salvación la ganamos, ¿dónde? En Getsemaní. ¿Dónde la ganó Jesús? En Getsemaní. Luego el Señor, dice la palabra, que puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Dice que menospreciando, ¿qué cosa? El oprobio, el insulto. Aló. O sea, que en este momento, mira lo que pasa. Jesús anteponía el fruto, el gozo de obedecer a papá, el gozo de glorificar al Padre, el gozo de verte salvo a ti, el gozo de ver una iglesia, el gozo de que va a haber unas bodas. Ese era el gozo. Él anteponía el gozo por encima del escupitajo, por encima de las cadenas, por encima de qué, de la corona de espinas, por encima de cada clavo, por encima de su crucifixión. Y fue a la cruz. Fue a la cruz. Por el fruto, por el gozo. Wow. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Quién se acuerda de un tal Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7? Dice que fue apedreado. Amén. El primer lapidado. Y él dice que él miraba al cielo. ¿Y qué veía? ¿Quién se acuerda? Veía los cielos abiertos y veía al Padre y a Jesús a la diestra. ¿Tú crees que a Esteban le dolían esos peñonazos? ¿Tú crees que a Esteban sentía dolor? El fruto estaba por encima. Y él, viendo la gloria de Dios, no sentía nada. Aló. Gracias, Señor. ¿Será que el Señor tenía paciencia, benignidad y bondad? ¿Ah? ¿Será que el Señor tenía paciencia? ¿Quién se acuerda de Pedro? ¿Ah? Oye, Pedro, otra vez tú con esas, Pedro. Oye, Pedro, Peter, ¿qué te pasa? Déjate tus locuras. Pedro dio lora, pero el Señor fue paciente y bueno y benigno. ¿Y cómo lo resarció? ¿Quién se acuerda? Pedro, ¿me amas? ¿Cómo lo restauró?
Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes. Ese corazón de Pedro se estaba arrugando. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánta bondad, cuánta sabiduría. ¿Será que el Señor era bueno? Cuando aún en la cruz miró a esos... A mí me ministra mucho predicar de Jesús. Cuando ve a esos soldados romanos burlándose, dándole vinagre, chuzándolo. ¿Y qué salió de la boca del maestro? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que el Señor necesitó fe? ¿Tú qué crees que pasó en Getsemaní? Cuando el Padre le suelta el libreto completo a Jesús de cómo era todo. ¿Y Jesús qué pasa? Sudaba gotas de sangre, ¿se acuerdan? Y en su humanidad decía, Padre, y no hay otro libreto, Padre. Padre, ese parece de Gustavo Bolívar. Ese parece de Delia Fiallo. Padre, no hay otra forma, Padre. Y el Padre firme. Y Jesús volvía y lloraba, Padre, déjame pasar esta copa, Padre. El único que creyó, porque dio la vida, no se la quitaron, la puso, que iba a morir de esa manera y que así se iba a salvar la humanidad y que Él iba a resucitar. ¿Quién fue? Cristo. Eso es fe, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Porque el padre Abraham iba a matar a su hijo, no se iba a morir él para resucitar. El padre Abraham es el padre de la fe. Pero el autor y consumador de la fe se llama Jesús. Y por esa fe en que moría de esa manera, en que se santificaba, en que se guardaba y daba la vida por nosotros, y que se iba a resucitar al tercer día, porque Él lo dijo. Amén. Y que iba a hacer lugares allá en las moradas. Y que se dedicó Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, a darle consuelo a los apóstoles para que creyeran esas verdades. ¿Ah? Todos esos capítulos para decirle a los apóstoles, tranquilo, yo me voy a venir, mi espíritu va a quedar, esto va a pasar. Creen en Dios, sí, crean en mí. Eso decía Jesús. Se necesita fe, ¿verdad? Porque te digo algo, en lo humano, el primero que se creyó esa historia, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesucristo. Para el mundo es locura. Para el mundo estamos locos por creer esa historia. Pero Él no solo se la creyó, Él fue, ¿qué cosa? El Cordero. Él fue, digamos, abro comillas, como dicen, hacen los grandes laboratorios, el conejillo de India. Aquí no hubo conejillo, aquí hubo el Hijo de Dios, quien dio la vida por la fe, porque Jesús creyó en el diseño del Padre. El primero que creyó fue Cristo, en lo humano. Al final le dijo, Padre, como tú digas. Que no sea como yo pienso, sino como tú dices. Por eso es el autor y consumador de la fe. ¿Será que Jesús necesitaba mansedumbre? Dice la palabra de Dios que como un cordero sin musitar palabra. ¿Sí o no? Manso. ¿Será que Jesús necesitaba templanza y dominio propio y nos salvó? Teniendo el poder para destrozar a todos los que lo insultaban, teniendo el poder para hacerlo, no lo hizo y se sostuvo haciendo la voluntad del Padre. Eso es templanza y dominio propio. Porque Jesús anteponía el propósito y la voluntad
y el poder del Espíritu Santo en él, el carácter de Cristo formado, amén, para salvarnos. Ahora ustedes se imaginan, Rafa, Pacho, ustedes se imaginan que el Señor me hubiera cogido a mí, que papá me hubiera cogido a mí. ¿Cómo que decimos por ahí? Me bajo de la cruz. Uy, a mí me salen con esa y yo me bajo de la cruz, le digo tal por cual y me vuelvo a crucificar. ¿Ah? ¿Cómo que dicen por ahí que tal que el Señor hubiera botado el chupo? Pero no lo hizo, iglesia. Teniendo todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Se sometió a la voluntad del Padre y murió y cumplió su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Wow. Yo creo que es un buen momento para darle un aplauso al Señor. Tremendo, ¿verdad? Y como decimos todos los predicadores, ya vamos a terminar. No se preocupen. Acompáñame a Proverbios 16:32, por favor. Y lo vamos a entender. Jesús anteponía el fruto antes que el don, antes que el poder. El diseño de Dios es que esté primero el fruto antes que los dones. Aló. El diseño de Dios es que opere el fruto antes que ¿qué? Que los dones. Y Babilonia atrás nos quiere mostrar que primero enfoquemos la mirada en los dones antes que ¿qué? Que el fruto. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse, miremos mansedumbre, miremos dominio propio, que el fuerte. Yo añoraba que viniera Sergio, pero no vino. Y el que se ¿qué? Enseñorea de ¿qué? De su espíritu, que el que toma una ciudad. Ustedes han escuchado que Judas, algunos teólogos dicen que entregó a Jesús porque Judas pensaba que Jesús iba a levantar un ejército, iba a sacar a toda Roma, iba a acabar con todo, lo iba a destruir. Pero cuando Jesús le dice, ven acá Judas, es que yo voy a la cruz. Oye Judas, pero cálmate, no, es que yo voy a morir. Digo, ¿y cómo es esto? No, eso no puede ser así. ¿Cómo me vas a salvar tú muriendo? ¿Cómo me vas a salvar tú entregando tu vida? Y entonces, si yo pensé que tú eras el Salvador. Aló. ¿Vemos cómo el enemigo nos cambia los diseños? ¿Y cuántos de nosotros pensamos que de esa manera vamos a ganar las batallas? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, pensamos solucionarlas de esa manera? Y aquellos que tienen poder, ¿ustedes lo han visto? ¿Ustedes han visto esos que tienen el poder, que quieren anteponer el poder antes que someterse a las autoridades? No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Pero Jesús es una muestra de ¿qué? De humildad y de sometimiento. Aquí vemos al Espíritu Santo operando en todo su esplendor. Mejor es el que señorea de su espíritu que el que puede tomarse una ciudad. La Biblia dice, escúchenme, quiero tomar este ejemplo. El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que subió al ¿qué? Al tercer cielo. Y se le mostraron cosas tremendas, terribles, grandes, gloriosas de las manifestaciones de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero no se me ha permitido decir nada. Yo enseñaba hace unos días en la iglesia que si hubiéramos sido nosotros, ya hubiéramos hecho 2000 libros de eso. Así Dios nos hubiera dicho que no lo hagamos. ¿Cómo me voy a guardar yo eso? ¿Cómo me voy a guardar y saco CDs y hago conferencias? Pero mire el poder del Espíritu Santo en Pablo. No lo vas a decir, Pablo. Señor, mira que... Pablo, no lo vas a decir. Eso es para ti nada más. Amén. Pero el hombre a veces se deja llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los egos, por la gloria del hombre. Amén.
No se preocupen, verdaderamente vamos a terminar. Ahora, es entendible, porque el hombre no quiere sufrir procesos. El hombre quiere todo fácil. El hombre quiere todo regalado. ¡Aló! ¿Por qué? Bueno, cuando una persona va al gimnasio y empieza la rutina, y empieza y a la casa, ¿qué le duele? Cuando llega al principio, ¡wow! Le duele todo el cuerpo. ¿Ah? Y los que hacen piernas, y los que hacen pecho, los que hacen, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Abdominales. Y les duele todo. Y van al día siguiente así, pero van. ¿Sí o no? Y van a la semana y ya les duele menos. Y después les duele menos. Y después les duele menos. Hasta que se les vuelve una rutina. Y ya empiezan a motivarse, ¿sí o no? Y ya empiezan a veces, wow, mírame la caja. ¿Ah? Y antes duraba 2 segundos en el espejo. Y ahora, rever, wow, epa. ¿Ah? Porque se está viendo el fruto del esfuerzo, de la disciplina. Y ya le duele menos. El problema es que después se vuelve una adicción. ¿Ah? Porque ese sí es el problema. Pero cuesta. Formar este cuerpo costó. ¿Cuántas salchipapas hay aquí? ¿Cuánto sacrificio? ¿Ah? Y cada día me duele menos. Iglesia, cuesta. Cuesta. Esto es fruto de una disciplina. De malos hábitos. ¿Ah? Y ha costado plata. Cuánta necedad en el hombre, ¿verdad? Tremendo. Ahora, igualito es el fruto del Espíritu Santo. Igualito se forma. ¿Cuánto cuesta perdonar, iglesia? ¿Cuánto cuesta pedir perdón? Mujeres, ¿cuánto les cuesta callarse cuando el marido les dice algo? Ustedes no dicen nada, ni la voy a nombrar, la innombrable. Iglesia, ¿cuánto cuesta callarse? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Cuánto cuesta bajar la cabeza? ¿Cuánto cuesta cuando somos amonestados decir sí, Señor? Sí, Señor, tiene la razón. Sí, Señor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ser humilde? Cuesta, ¿verdad? Pero de la misma manera, cuando te comienzas a ejercitar y comienzas a perdonar hoy, y comienzas a perdonar mañana, y comienzas a perdonar al otro día, empieza a ser menos doloroso. Y empiezas a buscar el gusto, y empiezas a ver el Espíritu, cómo va formando un cuerpo, porque dice la palabra de Dios, que el hombre interior se va, ¿qué? Fortaleciendo. El hombre espiritual se va, ¿qué? Fortaleciendo. Y entonces te deleitas cuando empiezas a ver a Dios obrando en tu corazón. ¿Ah? Cuando ya perdonar es más fácil, cuando ya te pueden insultar. Y por eso se llama la unción del Espíritu. ¿Qué significa ungirse? Un aceite. Amén. Estás untado. Y entonces te ofenden y te resbala. Aló. Y te dicen tal por cual y te resbala. Por eso Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque lo insultaban y le resbalaba. Porque él estaba pensando en su Señor, en su papá, en ti y en mí. Aló. Eso es el Espíritu Santo. Entonces el fruto es el que va a mostrar que eres una nueva criatura. Y el que antes mentía ya no miente. Y el que te salían cucarachas de la boca ya no salen cucarachas. Amén. Y el adúltero no adultera, el fornicario no fornica. La pornografía ya no te seduce. Bajas la cabeza y honras a tu Señor. Y también como cuando vemos el cuerpo, cuando empiezas a leer, dices, wow, empiezas a deleitarte en la palabra, amén. Ya no en el espejo, en la palabra. Y te das cuenta que Dios ha hecho algo en tu vida. Y te das cuenta que valió la pena, amén. Porque el vecino va a decir, hermano, ¿usted cómo ha cambiado? Hermano, su familia cómo es de linda. Sus hijos y su esposa y su matrimonio es de envidiar, amén. Eso es lo que Dios quiere, amados. Que haya fruto. Gracias, Señor.
El verdadero hijo se ve en las oraciones, iglesias, en querer parecerse a Dios, en su carácter, no en los dones. Amén. Si Dios hubiera diseñado de esa manera la salvación, nos las hubiera regalado y Cristo no hubiera pagado un precio. Pero como dicen por ahí, a lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces el plan es que verdaderamente tú le des a Dios algo que le cueste. Y una de las grandes manifestaciones que aprendí del rey David, que dice que tenía un corazón conforme al Padre, es que él decía, ¿quién se acuerda? No le daré a mi Dios nada. ¿Nada que qué? Que no me cueste. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a creer y vamos a confiar que la palabra de Dios sea predicada. Y ahora, ¿cuál es la aplicación? Amados, no pongas tu mirada en los dones. Mira el fruto. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para discernir. La Biblia dice que debemos pesar los espíritus. No nos dejemos meter el dedo en la boca en lo humano. Tú en la humanidad vas a ser confundido. Tú en la humanidad vas a ser engañado. Porque Satanás es el padre de la mentira. Pero llenos del Espíritu Santo no nos pueden engañar. Llenos del Espíritu Santo no nos pueden desviar. Llenos del Espíritu Santo vamos a decidir por Cristo. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, yo te bendigo, Dios, porque tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Padre, que tu favor esté en cada uno de nosotros, Dios. Que tu gracia esté en cada uno de nosotros, Señor. Y tu Espíritu Santo, Paracleto hermoso, que nos guías a la verdad y nos enseñas todas las cosas. Ayúdanos a permanecer firmes en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Convéncenos cada vez que nos estamos apartando. Convéncenos de pecado. Guíanos al arrepentimiento. Repréndenos y danos las fuerzas para volver al Padre. No queremos perdernos, queremos ser unos verdaderos hijos, honrar tu nombre, caminar en santidad, caminar en amor y en justicia. Y que seas tú y sea tu nombre siempre exaltado y glorificado. Dile, Señor, aquí está mi vida, para que tú la transformes y el fruto del Espíritu sea formado en mi corazón. Ayúdame, Señor, a tener claridad doctrinal y entender que es por los frutos como verdaderamente sabemos quiénes somos. Y que no nos dejemos deslumbrar ni seducir por las apariencias, por los dones que cualquiera puede tener y operar en ellos, pero que al final son falsos profetas o son herejes. Ayúdanos, Señor, a creer esta palabra y a entender que tú nos diste la vida. Y tú fuimos rescatados, dice tu palabra, de nuestra mala manera de vivir. No por cosas corruptibles que cualquiera puede tener, como el oro, como la plata, que se podía comprar. No, Señor, fuimos rescatados de esta vida pecaminosa por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.